Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos. Estamos acá estudiando en el día de hoy en Conexión Espiritual, la lectura titulada Justicia y Adoración Restaurada, segundo de Crónicas, capítulo 29 y capítulo 30. Señor, te agradecemos, Padre, porque a pesar de la injusticia, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros problemas, de nuestras malas decisiones, estás dispuesto a obrar. Que estás dispuesto, Señor, a perdonarnos, estás dispuesto, Padre, a intervenir. En este momento, Padre, te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra, que podamos ver, Señor, como lo hiciste en aquellos tiempos y como estás dispuesto a hacerlo en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que siempre busquemos tu dirección, que no nos distraigamos con el pecado que trata de rodearnos muchas veces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vemos acá en la palabra de Dios, en el hecho de que tenemos acá lo que son las reformas, ¿verdad?, de Ezequías. Vemos que el ataque asirio y la dispersión de Israel son totalmente omitidos en este punto de la narración de Crónicas, aunque tuvieron un profundo impacto en la vida y el gobierno de Ezequías en Judá. Y habiendo heredado un país desorganizado y un tributo gravoso a Siria, Ezequías, sin embargo, lo que hizo fue que él pone primero, en primer lugar, ¿verdad?, lo importante. Y en el primer mes de su administración abre y repara la casa del Señor, porque eso era lo esencial. Restaura la admiración del templo y la celebración de la Pascua, por mucho que había sido descuidada por mucho tiempo, y viene y le declara la guerra, hermanos, a la adoración idólatra y las prácticas paganas. Cuando el rey asirio entonces, Sennacherib, sitia a Jerusalén y la situación parece sin esperanza, Ezequías emplea entonces su fe de nuevo en oración buscando liberación, y Dios contesta su ruego y corona su vida de prestigio y asimismo de poder. Podemos ver entonces acá, hermanos, asimismo, que los levitas pues son elegidos por Dios para servir en el templo y no habían podido cumplir sus deberes por la maldad de Acaz. Pero Ezequías entonces los llamó otra vez al servicio, recordándoles que el Señor los había escogido para que ellos así mismo ministraran. Y hoy, en el día de hoy, no tenemos que enfrentar a un rey malvado, pero las presiones o las responsabilidades, ¿verdad?, pueden volvernos inactivos o nos pueden volver ineficaces. De igual manera, vemos acá, hermanos, que tenemos también líderes, como lo son en la Biblia, ¿verdad? Algunos ejemplos serían Moisés, Samuel, David, Josafat, Ezequías, Josías, Esdras, Nehemías también con Esdras, y como podemos ver, ¿verdad?, cómo ellos respondieron, ¿verdad? Cómo respondió así mismo el pueblo y cómo Dios les usó cuando ellos estuvieron dispuestos a buscarle de la manera correcta. A lo largo del Antiguo Testamento, el sacrificio era la forma que Dios designó para acercarse a sí mismo a Él y para poder restaurar la conexión que había sido, destrozada a través del pecado. El pecado causó una separación y ahora el sacrificio causaba una manera de traer así una unión, como un puente de armonía. La sangre rociada sobre el altar representaba la inocencia del animal sacrificado que tomaba el lugar de la culpabilidad de la persona que hacía la ofrenda. Entonces el animal moría para que la persona pudiera vivir. Era como un reemplazamiento, ¿verdad? El holocausto era como un sustituto. Este ritual esperaba con interés el día cuando Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios, sacrificaría su vida inocente en la cruz para que la humanidad pecadora y culpable pudiera salvarse del castigo que merecía, como dice Hebreos 10, del 1 al 14, de una vez y por todas. Ya no habría que sacrificar ningún animal de ahora en adelante, de ese momento en adelante. Cuando se habla en el capítulo 29-30 de un vidente, pues ese era alguien que recibió un mensaje de Dios para la nación por medio de visiones o sueños. Entonces, el vidente de que puede ver. Un holocausto se ofrecía como una expresión de gratitud hacia Dios y como ofrenda de comunión simbolizaba lo que era la restauración de la paz y también la comunión con Dios. Entonces, la celebración de la Pascua, hermanos, conmemoraba en el momento en que Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto. Y Dios había prometido que mandaría una plaga para matar a sí mismo todos los primogénitos, a excepción de aquellos que tuvieran en sus casas la sangre de un cordero muerto pintada en el dintel y los dos postes de la puerta. Los israelitas entonces obedecieron
Y cuando el destructor vio la sangre, él pasó sobre la casa y no hirió a nadie en ella, como lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 23. Pero después de esa plaga, Faraón liberó a los israelitas de la esclavitud y esta celebración tenía que ser un recordatorio anual de cómo Dios había liberado a su pueblo. Entonces, habían cuidadosos preparativos, hermanos, para esta celebración, tanto en el templo como para la fiesta. Y muestran que no era un avivamiento temporal o un impulsivo, sino un cambio de origen interno, ¿verdad? De corazón y la manera en que se vivían así mismo la vida. La ley de Dios tenía una provisión que bajo ciertas circunstancias la Pascua podía celebrarse un mes después, como dice Números capítulo 9 de 10 y 11. Y Ezequías pues fue un rey muy dedicado a Dios y a la vida espiritual de la nación. Entonces envió cartas a lo largo de Judá e Israel exhortando a que todos regresaran a Dios. Y les dijo que no fueran testarudos, sino que se rindieran a Dios. Y rendirse a Dios, hermanos, significa obedecer a Dios en primer lugar. Podemos ver entonces también acá que el reino del norte de Israel había sido recientemente conquistado por Asiria y la mayor parte de la gente había sido llevada a tierras lejanas. De igual manera, podemos ver también que la mayoría de la gente que fue invitada a la Pascua por los mensajeros de Ezequías despreciaron la invitación, pero algunos la aceptaron. ¿Verdad? Así que, hermanos, esto es un ejemplo de lo que podemos ver en nuestras vidas. Cuando invitamos a las personas a la iglesia, no todo el mundo va a decir que sí, ¿verdad? Pero tenemos que tener fe de que cuando plantemos la semilla, vamos a orarle a Dios para que esa semilla pueda así mismo florecer, ¿verdad? Y que ese proceso sea Dios el que se encargue de él. Y del mismo modo que los sacerdotes consagraron y limpiaron el templo, la gente también limpió la ciudad de los ídolos paganos y luego se limpiaron a sí mismos para prepararse para la adoración. Incluso fue muy difícil, hermanos, para el buen rey de Judá deshacerse de los ídolos paganos y de los altares en los lugares altos. Pero finalmente Ezequías, con la ayuda del pueblo, pudo terminar así mismo esa tarea. Vemos acá también que el pueblo tenía tanto celo por celebrar, hermanos, la Pascua, que llevó ofrendas al templo, que los sacerdotes y levitas estaban avergonzados de no poseer el mismo entusiasmo. Mire qué cosa. Estaban tan gozosos, ¿verdad? Que ellos, ay, nosotros tenemos que tener ese gozo también. ¿Ha visto eso usted, hermano, alguna vez? Que una persona que está tan gozosa de buscar de Dios, que alabar a Dios y como que nos contagia a nosotros. Ah, un propósito importante en el sacrificio de paz era expresar la gratitud a Dios por la salud y protección en los tiempos de crisis. Y también, hermanos, había pasado más de 200 años desde la última celebración similar en Jerusalén. Así que, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, tristemente, hay personas que solamente se preparan espiritualmente, hermano, cuando llega el tiempo de la Navidad, cuando llega el tiempo de la Pascua. Pero qué tal, hermanos, si estuviéramos buscando estar preparados para con Dios diariamente, sin tener que esperar por un día festivo. Señor, gracias, Padre, por otra oportunidad que nos da de estudiar tu palabra y de poder recordar la importancia en nuestras vidas, Señor, que nos da el tomar la decisión de darte la bienvenida. Te pedimos, Padre, que guíes nuestros pasos, nuestras vidas y que nos ayudes a que así podamos crecer diariamente, Señor, entendiendo que tenemos una responsabilidad contigo y no distrayéndonos por las cosas que nos rodean. Para la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén. Y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.